Hola, doctor, ¿qué más cosas puedo hacer por mi alimentación para hacerla más inflamatoria todavía? Ya te he comentado la importancia de controlar esta inflamación en tu cuerpo, de que el estrógeno cuando se va, antes hacía ese papel muy antiinflamatorio en tu cuerpo y tus células funcionaban bien, pero ahora que no están esos estrógenos tan elevados, pues toca compensar ese efecto antiinflamatorio con otras cositas que podemos hacer, como ejercicio, alimentación, etcétera. También te he hablado así de las grasas que son muy positivas para reducir esta inflamación, como los omega 3, los que vienen del pescado, y seguramente los habrás oído. Y también te hice un vídeo exclusivamente hablándote de esas grasas, y en ese apartado aparecían también las mejores con ese componente antiinflamatorio. Así que hoy vamos a hablar de más cosas que podemos hacer para aumentar ese efecto antiinflamatorio de la dieta para resolver este problema, o para que no llegue a ser un problema exactamente. Así que hoy te quiero hablar de ciertas especies que podemos usar para reducir esa inflamación y también, obviamente, darle ese punto extra a nuestras comidas de sabor, etcétera. Así que vamos a empezar hablando de una de las más antiinflamatorias que existen, que es la cúrcuma. Y es que la cúrcuma tiene una sustancia que obviamente se llama curcumina, no puede ser de otra manera, que tiene, aparte de ese efecto antiinflamatorio, va a hacer y va a controlar que nos duelan menos las articulaciones y los músculos. Y en esta etapa, ya sabes, lo habrás podido experimentar, que eso se da y con bastante frecuencia, es muy molesto, y por lo tanto, con ese efecto añadido de la cúrcuma, sí que podríamos notar unas ligeras mejorías con esto. Además, no solamente esa parte, sino que vamos a notar, o podríamos notar también, un beneficio a nivel de sofocos también. Y este punto también es uno de los más importantes, porque suele ser de los síntomas que más incomodan y que más perjudican la calidad de vida, porque al final el sueño se va a ver perjudicado también, y tantas otras cosas, tanto el malestar general y esa sensación más de crispación. Por lo tanto, muy importante esta sustancia, esta especia, que se puede sustituir también como el colorante alimenticio, que se le echa pues a unas comidas tipo una paella, por ejemplo. Yo hace tiempo ya que la hago con esa cúrcuma, porque tampoco da un sabor muy notorio y sí que tiene un efecto muy positivo. Por lo tanto, sí que podrías usarla tanto en esa paella como en otros guisos. Yo al final también la uso para todas las comidas de cuchara que se dicen, porque tiene esos efectos muy positivos. Ya no solo para la menopausia, ya has visto que yo también los consumo, sino que aportan unos beneficios en general a todo tu organismo, y más en esta etapa. Así que muy a tener en cuenta esta cúrcuma. Luego, aparte, no lo he comentado, pero sí que mejora el estado de ánimo, quizá por ese efecto que tiene tan positivo en la inflamación, y al final pues una cosa va de la mano y puede hacer que mejore también ese estado de ánimo que puedas experimentar en la menopausia, que ya no es como antes. Así que, dicho vamos a pasar ya al jengibre, que también es otra especia. Quizás es más controvertida porque sí que tiene un sabor bastante fuerte y se puede notar mucho en las comidas. Hay también infusiones y no suele ser, digamos, un sabor deseado o buscado en la cocina. Pero oye, si lo podemos usar en la cantidad adecuada y combinarlo también con otros sabores para que no se note mucho, pues sí que vamos a tener también este potencial, que aparte de tener ese efecto inflamatorio, también tiene otros beneficios. También nos va a ayudar a aliviar los sofocos, así que ya tendríamos esos dos, tanto la cúrcuma como el jengibre, nos van a ayudar mucho en esta parte, aparte también de la sudoración nocturna, que digamos que se podría asemejar a los sofocos, pero estas suceden solo por la noche, y parece que sí que tiene ese efecto muy positivo en los sudores nocturnos. Así que también a tener muy en cuenta este jengibre, que no lo he comentado, pero tiene gingerol, que al final pues también vendrá del jengibre, esa sustancia. Al final es como ese principio activo de cada especie, que es el que hace que tenga esos efectos positivos en nuestro cuerpo. Y recuerda también que gran parte de la medicina al principio, en sus inicios, venía de esas plantas, y en su dosis adecuada, de la que hablaremos un poquito más al final del vídeo, sí que va a tener esos efectos que estamos buscando, porque muchas veces aquí la clave está en la dosis. Si yo no incluyo la suficiente cantidad de una sustancia, puedo decir, vaya, es que esto no me está teniendo ningún efecto, parece que no sirve de nada.
pero quizá porque no lo estás consumiendo en la sustancia, digamos, mínima para que tenga ese efecto en tu organismo. Así que con esto ya lo tendríamos también controlado, pues eso es un antiinflamatorio y todos los beneficios que ya hemos comentado, porque ya pasamos al siguiente, este a lo mejor sí que es más popular y nos gusta más, que es la canela. La canela que se utiliza mucho en repostería, es también una especie con muchísimos beneficios y entre ellos, muy importante aquí, no va tanto a la inflamación, pero sí que va a ayudar, y es que va a mejorar también nuestros niveles de insulina, ¿vale? Por ese efecto que tiene la canela, va a hacer que consigamos regular, que ya te he comentado otras veces, que sí que es una hormona que se suele alterar mucho y con la pérdida de músculo y la falta de ejercicio sí que puede tener un impacto muy negativo en tu cuerpo. Por lo tanto, esa canela, añadiéndola, digamos, no solo a los postres, que es donde más comúnmente se utiliza, sí que la puedes añadir a otras comidas, como por ejemplo yo se la he hecho a las lentejas y le da un toque muy bueno. Así que esta especie sí que no es muy tradicional en nuestra cultura, por lo menos en la española y en otras, para la cocina, digamos, lo que es la comida, no solo en la repostería, pero sí que en otras culturas como la árabe y todo eso sí que utilizan mucho esta especie para cocinar, así que podrías ver algún ejemplo de cómo la utilizan para al final tener ese efecto también que nos va a beneficiar de la canela. Creo que no se nos olvida nada más. Y, bueno, sí, al final iría relacionado, pero sí que va digamos, a reducir esos antojos por los dulces, que muchas veces vienen por esos picos de insulina, así que si yo controlo o si yo consigo controlar un poquito más esa hormona, va a mandar menos en esos antojos que son muy frecuentes para ese consumo de dulce durante la menopausia. Así que mucha atención a esa parte, porque si es tu caso y lo estás notando, puedes añadir como ese consejo para que no te den esos antojos, y aparte que también le da un toque muy exquisito a todas tus comidas y algún postre que otro. También, que no lo he comentado, no lo conocía tanto, pero parece que sí que tiene un efecto en la mejora de la función cognitiva. Es verdad que al final todo el cuerpo está entrelazado y que unos buenos niveles de insulina pues también van a beneficiar en parte que todo tu sistema funcione mejor y el sistema nervioso pueda hacer mejor sus funciones. Así que muy importante ese punto, porque en la menopausia el sistema nervioso también se ve ahí un poquito afectado. Por lo tanto, dicho esto, ya pasaríamos a la pimienta de cayena, que aquí es interesante porque tiene como unos efectos potenciadores de las dos primeras que hemos visto, ¿vale? Que son el jengibre y la cúrcuma. A veces combinando esas tres especies sí que se potencian esos efectos que tiene, y no solamente si los consumimos por separado. Por lo tanto, puedes indagar un poquito más para ver la forma y para cocinar mejor esa combinación de las especies para tener esos efectos más potenciados, como te digo. Así que esta pimienta de cayena tiene un componente que se llama capsaicina, que al final es lo que pica, se utiliza incluso en la industria farmacéutica, en otros tratamientos, y digamos que prácticamente el picante suele llevar ese componente. También el pimentón picante, que eso también es otra especie que se puede usar fácilmente en la cocina, puede ayudar también, digamos que podría ser ese sustituto para conseguir ese componente de la capsaicina para tener el efecto antiinflamatorio que estamos buscando, porque aparte de ese efecto antiinflamatorio que tiene, también digamos que va a ayudar a esa oxidación de las grasas que se produzca mejor, porque si resuelvo un poquito esa inflamación de mi cuerpo, mi organismo va a poder usar mejor esa grasa como fuente de energía, y por lo tanto va a aumentar el consumo que yo hago de esa grasa, en vez de utilizar otra fuente de energía que le cuesta menos a mi organismo. Por lo tanto, eso también podría ser uno de los beneficios potentes que tiene esta especie, junto también, y por eso puede ayudar bastante al control del peso, y es que aumenta la termogénesis, es decir, yo cuando como gasto cierta energía en digerir todos esos alimentos, descomponerlos para que el cuerpo lo entienda como las sustancias que luego va a usar para su funcionamiento,
y si yo consumo este tipo de sustancias en mi dieta, esa termogénesis, es decir, esas calorías que gasta mi cuerpo en digerir esos alimentos, va a aumentar un poquito más y por lo tanto pues, puede ayudar más a ese proceso de adelgazamiento que seguramente estés buscando, y ya mucho he insistido en ese objetivo que muchas de vosotras buscáis, principalmente por salud, etcétera. Así que esta parte de la pimienta de cayena es importante, también se puede utilizar fácilmente, pero ya sabemos que la tolerancia al picante de cada cual es más controvertida y lo puedes usar gradualmente, es decir, puedes ir poniendo un poquito cada vez, y sí que si eres muy sensible al picante te puede picar un poco, pero verás que tu paladar también se acostumbra a ese picante y progresivamente pues sí que podrás añadir un poquito más. No quiero decir que ahora nos volvamos locas, ¿no?, echando ahí un montón de picante a todas las cosas, porque la reducción a la absurda es que adelgaza. Si yo echo mucho picante, al final adelgazo. No va tanto por ese camino, pero es una gota más de agua que le podemos echar a ese vaso de nuestra salud y de nuestro objetivo de adelgazar en la menopausia. Vamos también a otra especia, que es el comino, y es que esta puede reducir un poco la hinchazón que se suele experimentar también en la etapa de la menopausia y hacer unas digestiones un poquito mejores. También es una especia fuerte que, según tu zona geográfica y tu cultura gastronómica, va a costar más, digamos, utilizarla, porque también tiene un sabor un poco más peculiar. Esto, como todo, va en gustos, pero sí que a mí personalmente me cuesta un poco más utilizarla para las comidas que hago normalmente. Así que puedes buscar tus estrategias si este es tu caso, en el sentido de que notas que ese hinchazón y esas digestiones un poquito más a disgusto son frecuentes, pues busca alguna estrategia para implementar esta especia en tu alimentación. Bueno, aparte también tiene esas sustancias antiinflamatorias de las que estamos hablando y antioxidantes también, ¿vale? Ese daño que pueden sufrir nuestras células cada vez es menor. Así que por esa parte muy a tener en cuenta si es tu caso, como te digo. Luego, por siguiente, tendríamos el ajo, que sí que es mucho más frecuente, por lo menos en mi cultura gastronómica, sí que se usa para un montón de cosas, para cualquier sofrito que hagas de alguna comida. Incluso también yo lo suelo utilizar muchas veces como en polvo, que digamos no tiene tantas propiedades como sería más el ajo fresco y cocinado desde el punto fresco, digamos, pero sí que, oye, pues podríamos tener esos efectos beneficiosos del ajo, como por ejemplo esa mejora de las enfermedades cardiovasculares. Ya sabes que el corazón es una de las cosas que más se suele afectar con esa entrada de la menopausia, aumenta mucho el riesgo cardiovascular. Por eso, si vamos, digamos, sumando ese granito de arena con cada cosa, pues el aumentar tu consumo de ajo y añadiéndoselo a las comidas puede favorecer bastante esta parte. Así que este alimento es más, digamos, más cotidiano y sí que es más fácil de usar en nuestra gastronomía, ya que también mejora la circulación, aparte de esa mejora cardiovascular, el funcionamiento de todas las carreteras de nuestro cuerpo para que lleguen los nutrientes a su sitio va a ir mucho mejor. Así que ese ajo, seguro que encuentras ahí alguna alternativa para ir añadiéndoselo a más cosas. Yo, por ejemplo, en la ensalada también le suelo echar un poco de ajo en polvo, que al final alguna cosa en que te suene un poco más extraña, pero sí que a lo mejor no lo hubieras pensado antes, pero la cuestión es probar, ir, digamos, experimentando esos sabores nuevos que te puedan también añadir un poco más de palatabilidad, que se llama, a tu dieta, que no nos quedemos solo en esas dietas más aburridas ni en esa alimentación más sosa, sino añadir esas especias que ya vemos todos los beneficios que nos está dando. Y por último tendríamos el laurel, y es que el laurel también, junto con la canela, va a aumentar esa sensibilidad a la insulina que se dice, ¿vale? Esa mejora de la insulina en tu cuerpo, ese funcionamiento de esta hormona tan importante va a mejorar bastante. También la podemos usar en guisos junto con las otras especies que hemos visto, tanto la cúrcuma como el jengibre y la pimienta. Si además le añadimos una hojita o dos de laurel, pues como tampoco tiene un sabor muy fuerte, pues sí que podremos ir añadiendo esas sustancias beneficiosas sin que nos esté cambiando mucho el sabor, porque podemos caer en el error de
saturar demasiado las comidas. Yo también he caído en ese error de mezclar demasiado las especias para tener esos efectos, pero que luego diga, madre mía, es que no me puedo comer esto de lo fuerte que está de sabor, o incluso que puede estar malo porque amarguea mucho alguna de estas especies que estamos utilizando. Luego también pues, tiene estas propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, el laurel estamos hablando, así que es muy importante este punto. También aquí ya pasaremos a ver un poco esas formas de tomarlo, porque también hay estudios que se han visto que el laurel tomado entre 1 y 3 gramos, si no recuerdo mal, sí, en cápsulas sí que mejoraba mucho ese efecto de la insulina en pacientes ya con diabetes. Y entonces, claro, a veces puede que esas hojitas de laurel en la alimentación pues no estén teniendo un impacto significativo, como hablábamos antes de la importancia de esa dosis, sino que pues a lo mejor requeriría un consumo un poco más concentrado de alguna otra manera. Así que eso ya lo indagaríamos cada cual por su cuenta, pero vamos a ver ahora mismo esas sinergias que podemos hacer con estas especies. Ya te he comentado ese efecto de la pimienta que hace que se potencie el efecto de la cúrcuma, que junto con el jengibre pues puedes tener ahí como una tríada mágica de ese efecto antiinflamatorio muy potente en tu cuerpo. Y sin ir más lejos, también no es una especia como tal, pero el curry es una combinación de especias diferentes, también tiene muchas de estas de las que estamos hablando, y ahí se nota como en esa población que consume mucho esta sustancia, ¿vale? Bueno, esta combinación de especies, ese curry, pues tiene una salud metabólica, digamos, importante. Ese efecto antiinflamatorio se ve muy presente en las culturas que consumen el curry en sustancias, digamos, considerables en su dieta. Luego también se ve que el jengibre con la canela pues también potencia esos dos efectos de estas dos especies. Aquí se me ocurren pocas formas de combinar estas especies para tener el efecto deseado, pero oye, quién sabe, como te he comentado, esto es probar, cada cual en su cocina, experimentar y al final extraer las mejores conclusiones que puedas estar teniendo. Por lo tanto, todas estas especies, como te digo, van a contribuir a tu salud, tanto metabólica, sistema nervioso, tu apetito y en general todo el funcionamiento correcto de tu cuerpo. Así que tenlas muy en cuenta porque aparte de añadir ese componente, como ya te he comentado, más sabroso a tus comidas, tiene esos efectos positivos para tu organismo. Por lo tanto, dime en comentarios, también se puede generar como un poquito de comunidad para ver, oye, pues yo uso esta especie de esta manera y entre todas, pues podemos ver todos esos comentarios, leer, al final tomar ideas de uno y de otro para al final ir implementando todo esto que estamos hablando. Por lo tanto, si te ha gustado, como siempre, apoya el contenido, ya sabes cómo, suscribiéndote, dándole un like, compartiendo este contenido y yo estaré encantado de leerte en los comentarios con cualquier sugerencia que te haga falta. Esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo.